En este video vamos a trabajar el movimiento de proyectiles. Este movimiento es característico de todo objeto que es sometido a una velocidad inicial y posteriormente se deja en libertad para que realice un desplazamiento bajo la acción de la gravedad. En el caso del lanzamiento de proyectiles, vamos a tener dos tipos de movimientos, como podemos ver en esta imagen. Aquí tenemos un movimiento parabólico y este es el que nosotros vamos a llamar lanzamiento de proyectiles inclinado. En esta otra imagen vemos que aquí se desarrolla un lanzamiento de proyectiles netamente horizontal. Prosigamos con el análisis de este tipo de movimiento. Como les mencioné, en el lanzamiento de proyectiles vamos a trabajar dos tipos de movimientos a su vez. Un movimiento de un cuerpo lanzado horizontalmente y otro que va a ser lanzamiento inclinado. Aquí tenemos unas imágenes que nos representan estos movimientos. Aquí, en este caso, vemos una persona que está estornudando. Entonces vamos a considerar una pequeña gota de saliva dentro de ese estornudo. Como pueden ver, la persona estornuda. Esa gota sale de su boca con una cierta velocidad. Y cuando sale, viene con una velocidad netamente horizontal. Por eso estamos llamando que este es un lanzamiento horizontal, porque inicialmente se lanza el objeto, se le imprime una velocidad y el objeto va a desarrollar inicialmente un movimiento en esta dirección. Como después el objeto no va a estar sometido a ninguna acción extraordinaria, sino que se le va a dejar actuar libremente, va a estar afectado por la aceleración de la gravedad y por lo tanto el objeto va a comenzar su descenso realizando una trayectoria semiparabólica, tal cual como lo vemos acá. Aquí vemos la partícula, cuando la lanzan viene en esta dirección, pero ya fracciones de segundo posteriormente a que fue lanzado y recibió esa velocidad inicial de impulso, esta partícula se va a ver afectada en su movimiento por efectos de la gravedad, que sabemos que la gravedad va a traer a cualquier objeto sobre la superficie terrestre hacia su centro, hacia el centro de la Tierra, perdón. Aquí en esta otra imagen tenemos el lanzamiento inclinado. Aquí en este caso, una persona está lanzando una pelota y en el momento en que la lanza, el objeto va a tener esta velocidad. Pero como pueden ver, esta velocidad va a quedar en un punto intermedio de mi plano cartesiano. Por lo tanto, la velocidad inicial con que se está impulsando este objeto no está netamente horizontal ni netamente vertical, sino tiene un cierto grado de inclinación respecto a la horizontal. Es decir, que la velocidad resultante que está teniendo este objeto va a tener doble componente, una en X y otra en Y. Y eso lo vamos a analizar paso a paso posteriormente. Ahora bien, el movimiento de proyectiles es característico, como les había dicho, de todo objeto que es sometido a una velocidad inicial y posteriormente se le deja en libertad para que realice un desplazamiento bajo la acción de la gravedad. Cualquier proyectil va a estar sometido a la acción de dos movimientos. Un movimiento que es el movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento es netamente horizontal y tiene una velocidad constante. Este movimiento rectilíneo uniforme es el que va a tener el objeto en la componente X, es decir, que en la componente X, ya sea del movimiento horizontal o del movimiento inclinado, yo voy a tener un MRU, es decir, velocidad constante. Y sabemos que si hay una velocidad constante, la aceleración es cero, pero estamos hablando del eje X. En el eje Y se va a estar presentando un movimiento uniformemente acelerado. Es un movimiento vertical y es uniformemente acelerado ya que la aceleración es la gravedad y sabemos que la aceleración de la gravedad es un valor constante en la superficie terrestre. Aquí tenemos una representación gráfica de cómo vamos a analizar el movimiento de lanzamiento horizontal y aquí el movimiento de lanzamiento inclinado.
Como pueden ver aquí, la partícula se lanza inicialmente, ¿verdad? Se le imprime una velocidad inicial netamente horizontal, como ven representado aquí el vector. Esta es la velocidad inicial. Fracciones de segundo después, el objeto queda totalmente libre, no está sometido a ninguna otra acción, sino solamente a la acción de la aceleración de la gravedad, y precisamente por acción de la aceleración de la gravedad, el objeto describe una trayectoria semiparabólica. Y vamos a ver que esta velocidad va a tener posteriormente componentes en X y en Y para tiempos mayores a cero, porque obviamente en el tiempo igual a cero es justo cuando se le está imprimiendo la velocidad inicial, luego se suelta, y a partir de ese momento que empieza a describir esta trayectoria, nosotros vamos a tener, como ven aquí, una velocidad resultante que va a ser tangencial a la trayectoria que describe el objeto. Como pueden ver acá, la velocidad resultante va a quedar en un punto intermedio de mi plano cartesiano. ¿Qué quiere decir? Que entonces esta velocidad va a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Más adelante vamos a analizar con precisión este caso. Veamos ahora acá el caso del lanzamiento inclinado. Como pueden ver, aquí el objeto se le imprime una velocidad inicial, pero la velocidad inicial acá no es netamente horizontal ni es netamente vertical. Tiene un cierto grado de inclinación con la horizontal, es decir, que desde el momento en que se lanza, yo ya voy a tener componentes de la velocidad en X y en Y. En este caso, como es la velocidad inicial, yo voy a tener una v sub 0x y una v sub 0y. Y para tiempos mayores a 0 segundos, yo voy a tener entonces una velocidad resultante, y esta velocidad resultante a su vez va a tener una componente en X que la vamos a llamar v sub X y una componente en Y que la vamos a llamar v sub Y. Vemos acá que en el lanzamiento inclinado nosotros vamos a tener dos movimientos, uno de ascenso y uno de descenso, como vimos en lanzamiento vertical hacia arriba, solo que aquí la trayectoria es parabólica, mientras que cuando vimos lanzamiento vertical hacia arriba era un movimiento netamente vertical. En este caso, como es parabólico, vamos a ver que la primera fase del movimiento, al igual que lo vimos en el tema anterior, vamos a trabajar como si esto fuese un movimiento uniformemente retardado. ¿Por qué? Porque aquí yo le imprimo una velocidad inicial, se le imprime esa velocidad y luego se deja el objeto actuar bajo ese impulso que se le dio. ¿Qué sucede? La aceleración de la gravedad nuevamente comienza a actuar sobre el objeto que está describiendo esta trayectoria. ¿Qué va a ocurrir allí por efectos de la gravedad? Que la velocidad resultante va a ir mermando. Al ir mermando va a llegar un punto en que el objeto se va a detener por fracciones de segundo y luego va a comenzar un movimiento de descenso. En el caso del movimiento de descenso también vamos a tener actuando a la aceleración de la gravedad, donde va a ser que el objeto vaya ganando velocidad a medida que va descendiendo hasta que llegue al punto final, que en este caso estamos considerando el suelo. Entonces acá en este movimiento, en la fase inicial, tenemos un movimiento uniformemente retardado, mientras que en el descenso tenemos un movimiento uniformemente acelerado. Aquí este tipo de ejercicios, mejor dicho, lo vamos a trabajar tal cual como nosotros los vimos en lanzamiento vertical hacia arriba. Vamos a trabajar con las fórmulas en negativo, tanto para la parte de ascenso como la parte de descenso. En la próxima lámina vamos a seguir viendo más detalles de estos movimientos. Vamos a analizar primero que nada el lanzamiento de un cuerpo cuando es lanzado netamente horizontal. Como yo les indiqué anteriormente, aquí la persona está estornudando. Aquí tenemos el típico caso de lo que estamos viviendo a nivel mundial, el famoso COVID. La persona estornuda, aquí está la partícula de saliva que viene con una cierta velocidad, que fue la velocidad que adquirió cuando la persona estornudó. Pero una vez que la persona estornuda, ya esa gota de saliva no está siendo afectada por absolutamente más nada, ¿ok? Solamente es la aceleración de la gravedad la que va a afectar este movimiento. Entonces aquí yo tengo una velocidad inicial que es la velocidad en X. ¿Por qué? Porque es una velocidad netamente horizontal la que se le está imprimiendo a la partícula en ese momento.
Fracciones de segundos después, el objeto comienza a desarrollar su movimiento semiparabólico. Y como pueden ver, aquí la velocidad inicial es netamente horizontal, que la estoy llamando velocidad inicial en el eje X, porque se está desarrollando el movimiento inicialmente solamente en X. Por lo tanto, la velocidad inicial es igual a v sub 0x, que va a ser igual a v sub x. Aquí tenemos en esta imagen otro ejemplo de lanzamiento lanzado horizontalmente. Aquí en este caso tenemos un cañón al borde de un precipicio que da hacia el mar. El objeto es lanzado horizontalmente, tal cual como lo ven acá. Entonces aquí yo voy a tener una velocidad inicial netamente horizontal. Fracciones de segundos después del lanzamiento, el objeto comienza a desarrollar un movimiento semiparabólico con efecto de movimiento de caída libre. Allí, en este movimiento, la aceleración de la gravedad entra en acción y este cuerpo empieza a ganar velocidad a medida que va descendiendo, es decir, va a desarrollar un movimiento uniformemente acelerado, gracias al efecto del movimiento de caída libre. Veamos ahora cuáles son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para hacer el análisis de este movimiento. Como ya habíamos hablado anteriormente, vamos a tener movimiento del proyectil, que a su vez va a tener un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y un movimiento uniformemente acelerado en el eje Y. ¿Por qué en el eje X vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme? Porque se va a desarrollar a velocidad constante en el eje X, mientras que en el eje Y va a actuar la aceleración de la gravedad. Veámoslo acá. Recuerden que se lanza con velocidad inicial. El objeto comienza a desarrollar un movimiento semiparabólico. Fracciones de segundo después, vamos a analizar aquí en este caso, yo tengo una velocidad resultante tangencial a la trayectoria. Es decir, que esta velocidad va a tener una componente en X y una componente en Y. Aquí en el eje X no va a haber absolutamente nada que lo afecte, porque el movimiento va a tener siempre esta velocidad en X en esta dirección. No hay ningún fenómeno que perturbe a lo que está ocurriendo en el eje X. Sin embargo, en el eje Y sí, porque tenemos a la aceleración de la gravedad y nosotros sabemos que la aceleración de la gravedad afecta a la velocidad del móvil. Y obviamente si afecta a la velocidad del móvil también se va a ver afectado el desplazamiento del objeto. Veamos. Vamos a hacer el análisis de las fórmulas que se van a trabajar cuando tengamos movimiento con lanzamiento horizontal. Vamos a partir de que la velocidad se calcula por la fórmula velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahora bien, recordemos que aquí vamos a tener movimiento en las dos direcciones, en X y en Y. Entonces, yo voy a plantear esta ecuación en función de esos dos ejes. Mi primera ecuación, si la voy a trabajar en función del eje X, me va a quedar que v sub x va a ser igual a v sub 0x menos la aceleración por el tiempo. Pero ya habíamos dicho que en el eje X de este tipo de movimiento, nosotros tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Y si el movimiento es rectilíneo uniforme, la aceleración es cero. ¿Por qué? Porque hay una velocidad constante. Por lo tanto, esta parte de la fórmula desaparece y me queda que la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial en X. ¿Pero quién es la velocidad inicial en X? Nosotros vimos en la lámina anterior que cuando tengo lanzamiento de proyectiles netamente horizontal, la velocidad inicial, de hecho, es netamente horizontal. Por lo tanto, en lanzamiento horizontal de proyectiles, la velocidad inicial va a ser igual a v sub 0x, porque aquí yo no voy a tener componente en y de la velocidad apenas se lanza el objeto, solamente en x. Por lo tanto, velocidad inicial igual a v sub 0x. Pero esta velocidad se va a mantener constante durante todo el movimiento. ¿Por qué? Porque tengo un movimiento rectilíneo en el eje X. Entonces, la velocidad inicial en X va a ser la velocidad en X durante todo el trayecto. Entonces, cuando estemos trabajando estos ejercicios, nuestra velocidad inicial va a ser siempre la velocidad de nuestro eje X. Allí no vamos a tener variantes. En el próximo video vamos a ver
el análisis de la componente de la velocidad en Y, así como también el desplazamiento.